Esta va a ser en nuestro cronograma, igual esto lo voy a subir a la plataforma, pero para que ya se vayan guardando pues las fechas de los exámenes. Bueno, hoy corresponde la clase de semiología cardiovascular, pero tendríamos nosotros nuestro primer examen parcial el 27 de junio, el lunes 27 de junio. De allí tendríamos nuestro segundo examen el 8 de agosto, sería el segundo examen parcial, son dos exámenes. El 15 de agosto, por ser la fundación de Panamá a la Vieja, estaría libre, y entonces el 22 de agosto sería el examen final. ¿Ok? Con respecto a los porcentajes, pues los quizzes corresponderán a un 10%, esto es un examen individual. Los talleres sí son grupales, son 3 talleres como vieron allí, el 1 de agosto, y hay unos que se hacen el 20 de junio de forma simultánea, y por cada parcial 20% y el examen final 35%. ¿Okay? Así está repartido la evaluación del curso, para que ya lo vayan tomando en cuenta, para que se vayan pues preparando para los exámenes y demás. Entonces, para hoy, la clase que toca es la clase de semiología cardiovascular. Sí, lo están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. La semiología es un poco diferente con respecto a la de los adultos, porque acá vamos a trabajar más que todo con niños que muchas veces ni siquiera hablan, la gran mayoría, y la única manifestaciones que tienen a veces es el llanto o una pobre adherencia, por ejemplo, o una inapetencia, un malestar general. Entonces, todas esas cosas hay que identificarlas de manera temprana para poder pues, dar con un buen diagnóstico. Entonces, a manera de introducción, eh, la incidencia de las cardiopatías congénitas corresponde al 8 al 10% por cada 1000 recién nacidos vivos. Entonces, esto es importante porque es una causa de muerte principal en los menores de 4 años de edad. Esto ha cobrado auge de manera inicial. No se hacían tantos diagnósticos de cardiopatías como ustedes van a aprender durante el curso, pero es porque cada vez hay más cardiólogos especialistas en niños y hay mayores técnicas de el abordaje para el tratamiento y para el diagnóstico. Entonces, antes todos los niños que eran diagnosticados tenían que, una vez que nacen, había la sospecha diagnóstica y entonces allí el cardiólogo clínico pediátrico pues lo evaluaba. Ahora tenemos la facilidad de hacer un abordaje prenatal porque se hace un eco fetal. Es un ecocardiograma que va dirigido a ver el corazón del futuro bebé, y ese eco fetal se puede realizar a partir de las semanas 22 de gestación, generalmente si se trata de una mamá delgada que tiene poco tejido adiposo, entonces se puede evaluar esos bebés desde esa forma. Ya mamá un poco más gordita, por decirlo así, con mayor tejido adiposo, más tejido subcutáneo, entonces a partir ya de las 26 semanas también es posible visualizarlo, pero más o menos ese es el rango para dar con un buen diagnóstico y saber si el bebé tiene algún problema cardíaco. Se puede diagnosticar desde antes de que nazcan. Así, cuando el bebé vaya a nacer, pues ya uno sabe el diagnóstico prenatal, y entonces uno puede dar una atención porque más rápido, porque sabes que cuando nace hay algunos centros donde ya tienen pautada la cirugía para el día siguiente, entonces eso es una ventaja. Actualmente, pues, desafortunadamente, la cantidad de pacientes que se diagnostican con este tipo de lesiones va alrededor del 30%. Entonces, ya cuando nacen, pues es muy imperante o muy importante la clínica. Como ustedes ya saben, en sus clases de propedéutica, los que
los que se le hace énfasis en la historia clínica y el examen físico porque da de hasta un 70% del diagnóstico. Entonces, esta diapositiva es muy interesante, viene viendo lo que yo les acabo de mencionar. La primera causa de muerte en los menores de 1 año siempre tienen que ser complicaciones relacionadas con la prematuridad. Bebés prematuros, antes bebés de 30, 29, 28 semanas es un reto. Ahora de manera rutinaria se manejan y ahora los que están siendo un reto son los bebés de 25, 26 semanas. Todos estos bebés pues han tenido pues un nacimiento muy prematuro, pero por las complicaciones de las que pudiesen tener enterocolitis o algunas otras, por ejemplo el mismo conducto, son complicaciones relacionadas a su nacimiento prematuro y esa sería la primera causa de muerte. Y en los que están dentro de 1 a 4 años de edad, generalmente los accidentes o los traumas que ocurren ya sea en el hogar o accidentes durante algún juego, son los que corresponden a la primera causa de muerte en ese grupo de niños. Pero que ustedes ven en esta gráfica que a medida que han pasado los años, ¿ok? La muerte por cardiopatías congénitas representaban, por ejemplo, en los menores de 1 año, el 6.º lugar por allá por los inicios del año 90. Y en entre 1 a 4 años, el 9.º lugar. Pero a medida que se van mejorando las técnicas de diagnóstico y las técnicas para tratar de estudiar este tipo o sospechar sobre estas patologías, observen que las cardiopatías congénitas en todos los menores de 0 a 4 años están ocupando el 2.º lugar. ¿Okay? Entonces ya antes muchos de los niños se cerraba el expediente como una observación por sepsis o algún otro diagnóstico o una sospecha de sepsis clínica más que todo, y pues al final eran pacientes que dependían del conducto arterioso y fallecían porque el conducto se cerraba de manera espontánea y daba un cuadro muy sospechoso o subjetivo de una infección. Pero eso sabemos que ya ambos defectos, o en ambos grupos etarios, perdón, las cardiopatías congénitas ocupan un lugar importante en la etapa pediátrica. Entonces, como abordaje diagnóstico, como decimos generalmente el prenatal, hay que saber los antecedentes maternos, eso es muy importante, los antecedentes gestacionales de esa mamá y los antecedentes en la familia, tanto de la mamá como el papá. ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque antecedentes maternos, ¿qué es lo que nos interesa allí? Por ejemplo, si hay una mamá que ya padece de diabetes, o es una mamá que desarrolla diabetes gestacional, eso se ha relacionado con la aparición de miocardiopatía hipertrófica y transposición de grandes arterias. Por eso en nuestro medio, en nuestro hospital, nosotros estamos haciendo como una especie de screening que a todo hijo de mamá que sufre de diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, o que desarrolló diabetes durante la gestación, se le haga una evaluación por cardiología. Si está estable puede ser de manera rutinaria, pero si se ve el paciente en unas condiciones un poco no tan estables, pues hacerlo de manera temprana debido a la sospecha o a la relación que se ha visto entre una mamá diabética con estas lesiones cardíacas. Y mamás con lupus eritematoso sistémico, hay que tomar un electrocardiograma al recién nacido porque pueden presentarse con bloqueo AV congénito completo. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, si una mamá tuvo una cardiopatía congénita y esa mamá fue operada, por decirlo así, en la infancia y luego terminó de estudiar la universidad y convenció a alguien y va a ser tuvo un hijo, las probabilidades de que ese hijo tenga alguna lesión cardíaca no tiene que ser la misma, sino en general cualquier lesión cardíaca van desde el 1 al 15%. O sea que es un porcentaje en verdad bastante bajo si tomamos en consideración que la que está enferma es la mamá. ¿Ok? Si esa mamá posteriormente quisiese tener un segundo hijo, por ejemplo, las probabilidades disminuyen un poco más. ¿Ok? Por ese aspecto. Ahora, dos papás sanos, el porcentaje de que tengan una lesión cardíaca, eso no lo sabemos porque es como una lotería.
pero si ya dos papás sanos tuvieron un niño con cardiopatía, ya el siguiente embarazo, el porcentaje de que tenga alguna lesión cardíaca es 3%. Y si esos mismos papás sanos tuvieron un niño sano, luego un niño cardiópata, la posibilidad de que el tercer hijo tenga una cardiopatía incrementa un 10%. Entonces, generalmente como factor hereditario no es, a menos que haya una anomalía genética involucrada. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Más que todo, a veces son niños que muchas veces pueden ser niños con un cariotipo perfecto, sin ningún síndrome asociado y simplemente pues es como una lotería que nadie se quiere ganar, pero a veces pues se dan las lesiones de esta forma. Entonces, esto es lo que es la cardiopatía hipertrófica. Observen las cavidades cardíacas. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Observen que hay un músculo de un grosor normal para que haga una función adecuada. ¿Qué pasa con la miocardiopatía hipertrófica? Como su nombre lo dice, bueno, el músculo cardíaco crece, ¿sí? Crece, generalmente puede ser el septum, sobre todo la parte muscular, y entonces, ¿qué va a producir eso? Si ustedes ven aquí, la cavidad diastólica es una cavidad pequeña y a veces puede haber aceleraciones u obstrucciones que pueden provocar unas estenosis aórticas o pulmonares por el crecimiento excesivo del músculo. ¿Ok? Y lo otro, pues, es cualquier grado de bloqueo AB. En este caso, ustedes ven como la onda P tiene un ritmo regular, pero que anda, pues, por su lado, asimismo como hay un ritmo regular de los complejos QRS, que generalmente son complejos anchos, y que pues entonces estos se asocian a los hijos de mamá con enfermedad lúpica. Entonces, entre los antecedentes estacionales, gracias a Dios esto ya se ha disminuido mucho porque ahora se hace mucho énfasis en las infecciones, eh, desde con la vacunación y demás, se han ido disminuyendo mucho de estas lesiones, porque antes, pues, la rubiola, por decirlo así, era los hijos de mamá que les daban rubiola durante la gestación, presentaban conductos, CIB, CIA, de manera más predominante en comparación a las mamás sanas. La exposición a teratógenos, por ejemplo, si una mamá consume alcohol, se había asociado a también CIB, CIA, conducto arterioso, igual que las anfetaminas, las mamás que consumen litio por cualquier trastorno mental, por decirlo así, pueden estar asociados directamente con la aparición de anomalía de Epstein en su futuro bebé. Entonces, como le decía, no es que, por ejemplo, hay personas que ni siquiera saben que están embarazadas y las mamás se dan cuenta el tercero, cuatro meses de gestación, donde ya se ha formado el corazón y muchos órganos y consumieron alcohol y fumaron y, gracias a Dios, niños normales. Y mamás que se empezaron a cuidar desde que supieron que estaban embarazadas y no consumían alcohol, lejos del humo del cigarrillo, etcétera. Consultaban con sus médicos si estaban tomando algún medicamento para hacer el cambio pertinente y salen sus niños con cardiopatía. Entonces, por eso es que se cree que no hay una exposición directa, como decimos, tomas alcohol, te va a salir un niño enfermo del corazón, fumas, te va a salir un niño enfermo del corazón, pero sí hay, por ejemplo, evitar esos teratógenos y para disminuir la posible aparición de estas lesiones. Entonces, antecedentes familiares, esto es lo que le decía, si hay un hijo anterior con cardiopatías congénitas, generalmente el siguiente bebé tiene un 3% de que nazca el siguiente, y si hay dos niños con cardiopatías congénitas, la probabilidad de que un tercero la tenga es un 10%. Sigue siendo un porcentaje bastante, bastante bajo. Y ya, por ejemplo, si hay síndromes asociados, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con síndrome de Down, trisomía 21, todos los niños deben ser evaluados porque uno de cada dos tendrá alguna lesión cardíaca congénita. El síndrome de Turner en un 20% se asocia a coartación de aorta. El síndrome de Hall-Oran, que aquí en el Turner es donde hay una 45X, sobre todo afecta solo a mujeres, X0. El Hall-Oran, acá hay unas lesiones a nivel de el radio, puede tener ausencia de radio, puede tener ausencia
del pulgar y pues se asocia a una sella de manera familiar. Entonces todos los pacientes que veamos que le falta en uno de los brazos el hueso radio, o le falta algún dedo, en especial el pulgar, pues hay que sospechar y descartar esta patología. El síndrome de Noonan también está asociado a estenosis pulmonar subvalvular y también periférica, así como en el Williams está asociada a estenosis supravalvular aórtica o una estenosis por encima de la válvula aórtica. El Marfan pues está asociado a aneurisma aórtico, sobre todo ya en los adultos. Pero si uno diagnostica o tiene la sospecha de síndrome de Marfan desde pequeño, unos estudios genéticos pues no darán exactamente el diagnóstico y se le explica a la mamá que es un paciente que nunca va a dejar de tener seguimiento por la parte cardiovascular. Di George, pues un 25-30% de los pacientes con tetralogía de Fallot o tronco arterioso, pues van a tener el síndrome de Di George, que pues entre otras cosas va a tener ausencia de timo, lo cual no va a tener tantos eh, factores protectores, por decirlo así, y pues también haber hipocalcemia, predisponente todo esto a infecciones y a fallecer desde muy temprano. Entonces todo esto es muy importante. Cuando tenemos alguno de estos síndromes, sabemos que hay que descartar la posible aparición de una lesión cardíaca. Entonces, en los síntomas, bueno, los niños, como son pequeños, ellos no hablan, como les mencioné, sino que les van a mostrar algo. Una niña que respira muy rápido, tiene dificultad para respirar y siempre o a veces está tranquila y le suda mucho la frente sin hacer ninguna actividad física. Eso habla de que podemos estar ante una presencia de una cardiopatía que le está poniendo en falla cardíaca. Disnea durante la alimentación, o sea, niños que están pegando a la mama de la mamá, o sea, o al pezón de la mamá, están comiendo y de repente se sueltan para buscar bocanadas de aire porque se cansan. Succionar, succionar, succionar por unas 3, 4, 5 veces, lo cansan, entonces sueltan el pezón de la madre para buscar entonces bocanadas de aire para descansar un poco y continuar comiendo. Eso también nos debe haber o dar señal de que algo no anda bien. Si es un paciente que dice come súper bien, come de todo lo que se le pongan, pero no gana de peso, entonces también hay que descartar la posibilidad de que exista entonces una lesión cardíaca que haga que el paciente, a pesar de comer bien, tenga mayor o le quema mayor calorías. Entonces eso también es muy importante. Si el paciente está taquipneico, si está irritable, a la manipulación sobre todo, y a veces hace periodos de letargia, puede ser que ya ha estado un poco avanzada, por ejemplo, la patología y que ha hecho pues, estrago a nivel de su sistema circulatorio. Entonces, todos estos signos son los síntomas que nos dan a nosotros la sospecha de que algo pudiese estar pasando y ese bebé necesita una evaluación. Entonces, hay una escala de Ross modificada para los niños de acuerdo a la clase de síntomas que presentan. Entonces, uno dice que el paciente está en clase 1 si el paciente no tiene síntomas, ya en clase 2 si el paciente tiene disnea o suda durante la alimentación de forma leve, o si tiene disnea leve con la actividad física. Entonces, ya hablamos de grado T si esta disnea y la diaforesis es un poco más marcada, sobre todo durante la actividad física, ya el paciente tiene una disnea más importante, y ya en el grado 4 pues prácticamente el paciente ya estando tranquilo, pues tiene síntomas de manera importante, no puede dar 5 o 10 pasos porque ya no puede caminar y es como si se le fuese el aire. Entonces esto es muy importante porque como ustedes ven aquí, en la misma escala los signos y síntomas que más se repiten son, por ejemplo, esa disnea o esa falta subjetiva de aire que presenta el paciente y una sudoración importante o leve. Nos va a decir a nosotros si el paciente en qué grado o clase funcional está. La exploración física, obviamente que esto también es lo que más nos va a dar el apoyo. En la exploración física es muy importante inspeccionar al paciente, sobre todo qué es lo que vemos, si hay rasgos sindrómicos, lo que vemos cuando vemos al paciente, entonces hay que pensar en las posibles lesiones genéticas, como ya se lo mencionamos algunas. Entonces, si el paciente tiene alguna sospecha clínica de algún rasgo sindrómico, entonces saber qué buscar directamente.
¿ok? No quiere decir tampoco que, por ejemplo, un síndrome de Turner siempre va a ir casado de coartación, ¿no? Puede ser que algún Turner tenga 6B. Entonces, cada vez que nosotros tengamos alguna sospecha sindrómica, pues descartar la posibilidad de que exista alguna lesión cardíaca. Entonces, la acropaquia, generalmente esto no es propio de los pacientes cardiópatas. Los pacientes que también tienen una neumopatía crónica pueden producir o tener estos dedos en palillos de tambor o dedos en vidrio de reloj. ¿Y esto por qué se da? Bueno, ustedes saben que por aquí pasan los capilares sanguíneos y por ahí pasa sangre. Pero a veces cuando la sangre tiene bajo contenido de oxígeno, la médula ósea lo interpreta como si es que no existe quien transporte el oxígeno de manera adecuada. Entonces, desde la médula se empiezan a liberar formas inmaduras de las plaquetas, o sea, la serie megacariocítica. Y entonces ustedes saben que las plaquetas son elementos que en sus formas inmaduras son muy grandes. Son estructuras grandes que cuando vienen en la circulación y pasan por estos vasos que son capilares muy pequeños, llegan allí y se revientan. Entonces, esos megacariocitos dentro tienen factor de crecimiento plaquetario. Y ese factor de crecimiento plaquetario es el que hace que cuando se rompen, se liberen aquí en este nivel y entonces crezcan o se desarrollen los dedos de esta forma y las uñas de esta forma. ¿Ok? Y el patrón respiratorio, esto es muy importante. El paciente puede estar con hipernea, es decir, una respiración profunda sin esfuerzo, pero la frecuencia respiratoria es alta, o taquipnea, es donde tiene una frecuencia rápida y trabajosa. Entonces, todo esto nosotros podemos observar si el paciente se encuentra en algún grado de falla cardíaca, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, obviamente también, además, otros signos asociados a las cardiopatías, es muy importante decir que un niño se puso morado. Entonces, cuando hablamos de que un niño se puso morado, normalmente sospechamos de que es el corazón. Pero, ahora bien, para nosotros verificar cianosis, se debe tener por lo menos una saturación por debajo del 85%. Si el bebé tiene una saturación periférica de 89, 90, es muy poco probable de que nos demos cuenta que estamos ante una cianosis. Entonces, cuando es un problema cardíaco como tal, no va a tener una cianosis un día y el otro día va a estar saturando bien. Nosotros somos como tuberías, como ustedes vieron en la clase anterior, cómo estaban formados la aorta, la pulmonar y cómo fluía la sangre. Entonces, si a veces nosotros tenemos problemas de cianosis porque, por ejemplo, no se formó adecuadamente la arteria pulmonar, o no se formó adecuadamente la válvula tricúspide, o en la tetralogía de Fallot, ese paciente siempre va a tener cianosis y nos hace sospechar de que hay una lesión cardíaca. Pero a veces la cianosis puede ser también solo representada por algún problema pulmonar, que el paciente está normal saturando, pero de pronto un día después de comer se pone morado y eso puede ser por reflujo. Comió y parte del contenido gástrico se regresó al esófago y parte de ese contenido cuando llegó ya a la faringe o a la laringe, a la zona nasofaringea, se fue un poco por la vía aérea y en ese momento el paciente no puede respirar bien y se pone moradito. Entonces, eso también es importante diagnosticarlo. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Pues se empezó a estandarizar, sobre todo en las instituciones públicas ya, todavía en la privada no, pero en las públicas todos los niños se les hace algo que se conoce como tamizaje cardíaco, que generalmente hay que hacerlo para que sea lo más fidedigno posible en las 24 o más allá de las 24 horas de vida. Y a veces, si se puede, lo más tardío antes de que el paciente se vaya para su casa. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Veíamos que se le tomaba la saturación en el miembro superior derecho, generalmente, y cualquiera de los miembros inferiores. Si nosotros veíamos que en la mano o en los pies tiene una saturación menor de 90, ese paciente no pasó el estudio, es decir, que es un tamizaje cardíaco positivo y debe ser evaluado por un cardiópata, por un cardiólogo. Si vemos que la saturación en ese miembro superior y en las extremidades inferiores es mayor de 95, entonces el paciente tiene
un, un tamizaje cardíaco negativo, y entonces es posible que el paciente no tenga ninguna lesión cardíaca. Pero ¿qué pasa cuando era de la saturación de entre 90 y 94%? Bueno, había que repetirlo en una hora, y si aparecía igual había que repetirlo en una hora, y posteriormente si aparecía con esto era positivo, tenía que evaluarlo cardiología. Si aparecía con esto era negativo, se podía ir para la casa. Y si aparecía una tercera vez con esa saturación intermedia, entonces era positivo y tenía que ser evaluado. Entonces, para que sea algo como más práctico y a ustedes se les grabe, si yo tengo una saturación en el miembro superior entre 95 a 100 y en las extremidades inferiores de 92, 97, este paciente pasa la prueba. ¿Por qué? Porque no puede haber una diferencia de más de 3% entre el miembro superior y el miembro inferior. Entonces, si aquí es 100 y aquí tiene 97, perfecto. Si aquí es 95, abajo 92, perfecto. Generalmente, si es así. Entonces, esto es muy importante para saber qué niño debe ser enviado o es necesario que se haga una evaluación. Si el otro bebé tenía una saturación de 89% y en la extremidad inferior 89%, este bebé no pasó la prueba y debe ser evaluado por el cardiólogo. ¿Ok? En el otro tercer escenario, que es el que tenemos allí, ¿qué pasa con la saturación intermedia entre 90, 94, 90, 94? Entonces ahí estamos como que ni es positivo ni es negativo. Lo que se hace es que se le administra oxígeno al paciente, y generalmente se repite en una hora. Y si esa hora posteriormente sale como el primer bebé, ese bebé sale negativo y se puede ir para la casa. Pero si posteriormente sale como el segundo bebé, entonces este paciente es positivo, no pasó la prueba y debe ser evaluado por cardiología. Entonces esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a diagnosticar las cardiopatías congénitas críticas. ¿Cuáles son aquellas? Bueno, son aquellas que van a producir o van a requerir que el recién nacido necesite alguna intervención, ya sea percutánea o quirúrgica, antes del primer año de edad, porque si no, el niño fallece. Esas son las cardiopatías que nosotros queremos descartar con este tipo de con este tipo de test. O sea, diagnosticar las cardiopatías críticas, las que ponen en peligro la vida del paciente. Es aquella que se tienen que intervenir en edades tempranas para evitar su fallecimiento. Porque a veces hay cardiopatías que uno puede inclusive detectarse de manera tardía, como por ejemplo la CIA. Entonces eso también es importante conocerlo. Siguiendo la exploración física, pues además los signos clínicos asociados como la cianosis, la ocultación cardíaca patológica. Y aquí, ¿qué es lo que entra? Lo que ustedes ya conocen, los soplos. Entonces, esta es otra de las manifestaciones muy importantes que tenemos en la parte de cardiología pediátrica. Cuando nosotros tenemos soplo, entonces es muy importante saberlo diagnosticar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, nuestros aparatos, muchos tienen estetoscopio, ya algunos de unas con membrana y una campana, o a veces tienen membrana por ambos lados, membrana o diafragma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? No es que con este se diagnostique adultos y con el otro se diagnostica niños. No, generalmente eso tiene su función, y por ejemplo cuando uno utiliza la campana, que es esta región sin esta estructura, solo la campana, es para escuchar sonido de baja de frecuencia. Entonces generalmente son sonidos vasculares o los soplos cardíacos. Generalmente son mejores audibles con esto nada más. Y ya la membrana o el diafragma es muy importante para entonces escuchar sonidos de alta frecuencia. Alta frecuencia como los ruidos respiratorios, los ruidos intestinales. Entonces, esa es la función del diafragma y la campana, y no generalmente es que esto se utiliza para adultos y esto de acá se utiliza para niños. Entonces, para que eso también lo vayan aclarando, porque ya ustedes serán pues futuros médicos en poco tiempo. Entonces, para evaluación de focos, de los soplos importantes, los focos de ocultación, ya ustedes lo saben, el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio, el aórtico accesorio, el foco tricuspidio y el foco mitral. Entonces, este está localizado en el segundo espacio intercostal, línea
axilar paraesternal derecha, la pulmonar en el mismo segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, en el tercer espacio ya está el foco aórtico accesorio, y muy cercano al apéndice sifoide, ya más o menos en el quinto espacio, está el foco tricuspidio, y ya en la línea medio clavicular, en el mismo quinto espacio, está el foco mitral. Si ustedes ven, asemeja como si fuese una Z. Entonces siempre debemos sospechar de que hay un soplo, debemos ocultarlo casi en todos los focos de ocultación, pero en uno de esos se va a ocultar mejor. Es decir, habrá mayor intensidad del soplo y ahí es donde tenemos que decir un soplo sistólico, un soplo diastólico, en el foco pulmonar o en el foco tricuspidio. Nunca poner eso de plurifocal porque eso es decir que sopla en todos lados y generalmente pues la lesión no está en todos los focos. Sí es posible ocultarlo en todo, pero siempre en uno habrá mayor intensidad del sonido. Entonces, las características de los soplos, es importante saber el tiempo, saber la forma, dónde están localizados, si se irradian para un lado, en qué intensidad son, de 1 a 6. Y aquí es lo que decimos, generalmente es soplo muy tenue y apenas es audible para los expertos en ocultar soplo. Estamos hablando que para los cardiólogos, por decirlo así, sería el grado 1. Ya el grado 2 es un soplo más intenso que el anterior y es más fácil de identificar. En el grado 3 ya hay soplo, pero no hay frémito presente. En el grado 4 ya tiene frémito o trill, como se le dice. Ya en el grado quinto, ¿ok? Además de tener frémito, también es audible al escucharse las estructuras sólidas, es decir, los huesos que están alrededor, o colocar el estetoscopio al borde de la piel, no de manera pegada, sino como en forma lateral, o sea, pegando la parte lateral del estetoscopio, se puede ocultar. Y ya en el grado 6, pues, inclusive se puede ocultar este tipo de soplo sin siquiera pegar el estetoscopio a la piel. En este de acá arriba colocamos el estetoscopio sobre la piel de manera lateral y aquí ni siquiera colocándolo porque es fácil escucharlo. Entonces esa es la clasificación de acuerdo a la intensidad. ¿Ok? Acá el tiempo es si es histórico, diastólico continuo, en la forma, si es creciendo, decreciendo, etcétera, aunque esto es muy importante que lo sepan que en los niños las frecuencias cardíacas son tan elevadas que es imposible pues saber el tipo o la forma del soplo. La localización es dependiendo del foco de ocultación, ya ustedes saben los 5 focos que le acabo de mencionar, y la irradiación. La irradiación quiere decir si se irradia axila, si se irradia cuello, si se irradia barra, dependiendo de la lesión. Entonces, el tono, bueno, eso vamos a ver, el tono puede ser un tono musical, un grave o agudo, dependiendo, musical en los soplos inocentes. Y la calidad, ¿sí? La calidad también es importante para la característica de las lesiones. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto, las características de los soplos inocentes. Los soplos inocentes son muy frecuentes en pediatría. Por ejemplo, de cada 100 niños que tengan soplo, de cada 100 niños, por ejemplo, 50 tendrán algún tipo de soplo, pero afortunadamente de esos 50, solo uno va a tener un soplo patológico. Entonces, hay otros soplos que pueden pasar durante la vida en la infancia y pueden ser soplos normales, como por ejemplo el soplo de zumbido venoso, que es donde está la unión de la yugular, la subclavia y la innominada a la vena cava. Esto es una, generalmente continua en la línea paraesternal derecha y desaparece cuando uno se pone el paciente en posición supina y también a veces girándole la cabeza hacia el lado derecho. El soplo pulmonar ya es cuando hay una unión a nivel, la causa es la unión a nivel del BD con el tronco de la pulmonar. Es sistólico para external izquierdo y generalmente puede haber un segundo ruido normal. La estenosis pulmonar periférica, esto es fisiología del neonato. Ustedes se acuerdan cuando dijimos que en la etapa fetal los neonatos 15% nada más del flujo sanguíneo se iba a los pulmones y el resto, el 85% se iba a la arteria pulmonar. Bueno, esas ramas pulmonares,
cuando el conducto se cierra, tienen que llevar todo ese volumen del 100% a través de ellos hacia los pulmones. Pero como en toda la vida fetal solo le pasó un 15%, son estructuras que son aún pequeñas. Y entonces en los primeros 6 meses pueden haber una aceleración allí que puede provocar un soplo, que es esto lo que les decía, y es una estenosis periférica. Y es diferente porque a medida que va creciendo el paciente y se vayan desarrollando más las ramas, se dejan escuchar. El soplo de Still es el más frecuente, la unión del VI con la aorta, es un soplo sistólico en el mesocardio, y es la más común y musical de los soplos, lo que les acabo de mencionar. El soplo supraclavicular o carotidio es la unión de los vasos supraórtico al arco órtico. Y, esto se escucha más que todo sistólico por arriba de las clavículas a nivel del cuello. Puede ser de los dos lados. ¿Okay? Vamos aquí en la exploración física a parar, porque aquí ya viene más que todo lo de la palpación. Si hay falla, crece el hígado, frémito. Edemas de miembros inferiores, si hay lesión, los pulsos que hay que palpar. Vamos a parar aquí para continuar, entonces me dices, Pedro, para entrar a la próxima